buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran alegría poder llegar hasta sus hogares y poder compartirles la palabra de Dios. Ahí donde estás, hermanos, tú puedes estar en familia reuniéndote y poder meditar en su palabra y estar estudiando. El día de hoy vamos a estar viendo la crisis de la sierva Agar. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 8 para adelante. Dice lo siguiente, hermanos. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Y en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Vamos a orar ahí donde estás. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra y que realmente podamos entender el mensaje que tú quieres, Señor. Te pido que me des sabiduría para poder transmitir, Señor, tu palabra. Que realmente podamos llegar, Señor, a todos esos corazones. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento, Dios mío, que solo tú puedes mostrarnos en qué estamos fallando, en qué debemos de corregir, Señor. Padre, tú, Señor, obra, Señor, en ese tiempo, desde el principio hasta el final. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía a principios, hermanos,
el día de hoy vamos a estar viendo la crisis de la sierva Agar. Y en todo ese tiempo vamos a estar viendo esa secuencia de la crisis de grandes hombres y mujeres de fe. Sé que en un momento tú has pasado, ya sea una prueba, ya sea una dificultad, ya sea unos problemas graves, sea económicos, sea de salud, sea con los hijos, sea en la iglesia o en cualquier otro lugar. Y quizás todo esto te ha traído dolor, te ha traído llanto, te ha traído amargura. Y es que toda prueba, toda dificultad son momentos terribles, momentos de dolor, momentos en que quizás uno quiere hundirse en la depresión, momentos en que uno ya no quisiera volver a recordar todo lo que había pasado. Y esta noche vamos a ver cómo esta mujer llamada Agar, sin ningún apoyo, y ella estaba sola, tuvo que pasar toda esta crisis en su vida. Lo primero que vamos a ver cuando fue humillada, y es que Agar vivía tan feliz, tan confortadamente ahí en la casa de Abraham. Abraham lo compraron a Agar allá en la tierra de Egipto. Agar era mucho más joven que Sara, porque Sara ya era una persona mayor, pero Agar estaba joven ahí, era la sierva de Sara. Todo estaba bien, hasta que de repente hicieron unos malos cálculos entre Abraham y Sara. Todo por la desesperación de que no llegaba la promesa que Dios les había dado. Y empezó a decir Sara, toma a mi sierva Agar. Y desde ahí empieza todo la crisis, los malos momentos. Lo primero que hicieron con Agar fue humillarlo y ponerle como un conejillo de India, o como se diría en esos tiempos, como tener como un vientre en alquiler. Y Agar estaba ahí. Agar en ningún momento pidió todo esto. Y Agar tuvo que volverse en la concubina de Abraham. Y la otra humillación que recibió es que cuando Agar ya estaba ya encinta, ya estaba ya esperando ya a ese bebé, de repente que Sara empieza a molestarse con Agar. Y Abraham no hace nada para poder parar todo esto. Más al contrario, evade sus responsabilidades. Eso lo vemos en Génesis capítulo 16. Y la otra cosa, la otra humillación, es que Sara constantemente dice que lo afligía a Agar. Qué humillación, ¿verdad? Y la otra humillación que tuvo que pasar es que cuando nació aquel muchacho llamado Ismael, tuvo que ser desheredado. No tuvo que tener ninguna heredad. Puesto que al principio Sara dijo, el hijo va a ser como si fuera de mí. Pero ahora cuando ya nació, cuando ya era grande, ya no quería que este pequeño, este hijo de Agar pueda recibir alguna heredad. Y el día de hoy vamos a ver quizás la peor humillación y la peor crisis que tuvo que pasar Agar. Y hay cuantas mujeres que pasan esa situación, ¿verdad? Y más aún que quizás aquellas que son madres solteras. Aquellas mujeres que van luchando en la vida constantemente para poder superar, para poder sustentar a sus familias. Y hay veces que los derechos, en vez de poder ayudarlas, más bien les dan contra. Y es que vivimos en una sociedad que ni siquiera nos respeta lo que es a las mujeres que están luchando, ni siquiera no pueden apoyar. Y el día de hoy lo primero que vamos a ver es la crisis y el rechazo. Y lo voy a leer lo que es en la versión Dios habla hoy, en el versículo 10, cuando dice: entonces fue a decirle a Abraham que se vaya esa esclava y su hijo, mi hijo Isaac, no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Qué palabras más terribles, ¿verdad, hermanos? Ser rechazado por alguien,
ser rechazado por aquella familia donde tú realmente lo has entregado todo, lo has dado tanto amor, pero ya ahora te dan un rechazo. Agar en ningún momento había pedido dormir con Abraham, en ningún momento ella se ofreció y ella dijo, bueno, yo estoy dispuesta a que ustedes puedan hacer su experimento y que yo pueda tener un hijo para ustedes. En ningún momento fue eso. Y ni siquiera no le consultaron si es que realmente Agar quería estar con Abraham. Y es que en ese tiempo las siervas tenían que estar a merced de los amos. Y es por eso que Sara, sin consultarlo nada, dijo, bueno, pues Agar es mi sierva, toma a Agar y ten un hijo con ella. No se lo consultó nada. No se sabía si es que Agar quería a Abraham. Porque Abraham ya era totalmente mayor. Estaba sobre sus 86 años. Era un hombre mayor. Y no se lo dijo nada. Pero ahora lo estaban rechazando. Y estaban diciendo que se vaya esa esclava. Échale fuera esa esclava porque no necesito más de ella. Claro, una vez que nació ya el hijo de la promesa, Isaac. Entonces ahora decía, no, ya no necesito más de ella. Échalo fuera. ¿Y sabe por qué lo quería echar fuera? Para que no reciban nada de la herencia que tenían. Y en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, dice lo siguiente, hermanos. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con referencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. 17 dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondería a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Sara ya sabía todo esto. Ya sabía de que Ismael tenía todos los derechos para poder heredar todo lo que tenía. Y es por eso que cuando Sara ve eso y dice, no, yo no voy a permitir, dice, que el hijo de esta esclava pueda heredar. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Al principio, Agar era una fuente que Sara lo necesitaba. Pero ya cuando había nacido, el hijo de la promesa decía, no, échalo fuera. Ya no sirve más. Estaba rechazando. Y qué feo es sentirse rechazado, ¿verdad? Ya sea por tus costumbres, ya sea que hayas sido rechazado quizás por tu carácter, o por tu apariencia, o por tu modo de hablar. No sé si en alguna oportunidad tú has sentido esto, el rechazo de alguien. Y es que cuando tú vas a algún lugar, de repente que si tú no tienes el acento de ese país, de repente te rechazan o se hacen burla. Es muy feo, hermanos. No. Y otro ejemplo, hermanos, también a Jesús lo rechazaron. Si vemos en Juan capítulo 1, en versículo 46, vemos que Natanael ya lo rechaza. No lo voy a leer, pero si ustedes lo leen en sus casas, de repente viene Felipe y lo dice, hemos encontrado un hombre que es lo que dicen los profetas. Y le estaba compartiendo esto a Natanael, uno de los apóstoles. ¿Y qué es lo que dice Natanael? Dice lo siguiente, ¿no? ¿Puede venir alguna cosa buena de Nazaret? Y Jesús era de Nazaret. Y Natanael estaba diciendo, ¿será que este Cristo, que este Jesús, será realmente que está viniendo de ese lugar? Estaba despreciando el lugar de Nazaret. Y no solamente el lugar, sino también a Jesús. Natanael despreció sin antes quizás poder ver si realmente era el Cristo que los profetas habían anunciado, si era el Mesías.
a quien tanto esperaban. Y después, pero se arrepintió y se convirtió en un gran discípulo. Y es que muchas veces nosotros quizás a simple vista empezamos a dar palabras de rechazo. O cuando quizás ya vemos que nos estorba o que de repente se pone como algo en nuestras vidas y tratamos de rechazar. De aquí Agar estaba sufriendo eso. El rechazo de Sara. Y el otro punto que quiero tomar es de que la crisis ante la ingratitud. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 14, lo voy a estar leyendo, como les decía, en la versión Dios habla hoy, dice, al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Les pongo un ejemplo, a ver. Ustedes, hermanos, que han trabajado toda su vida para alguien, han dado todo de su esfuerzo, han visto que esa persona ha ido progresando y que en un momento de otro esa persona se levanta y le dice, yo ya no quiero que trabajes conmigo. No hay ninguna razón, pero les dice, yo quiero ya que tú te vayas de aquí. Quizás tú te preguntas, ¿pero por qué? O les pongo otro ejemplo. O a una persona que tú has ayudado constantemente, que tú le has estado dando una y otra cosa, ayudándole inmerecidamente. Pero de un tiempo para otro esa persona se ha levantado, pero de un tiempo para otro esa persona empieza a decir, no, yo no quiero saber nada de ti. Y más al contrario, habla mal de ti, empieza a decir cosas falsas en contra tuya. ¿Qué es lo que vas a sentir? Vas a decir, no, qué ingratitud es la vida. ¿Cómo es posible si yo le he ayudado a esa persona a salir adelante? ¿Cómo es posible si yo he apoyado a esa persona y ahora me cierra las puertas? Y ahora de la noche a la mañana me dice que ya no. Y Agar estaba en esa posición. Agar había trabajado todo ese tiempo con Abraham y con Sara. Era una sierva dedicada, era una sierva trabajadora, porque la Biblia no dice que era una sierva floja. Pero ahora, de un momento a otro, Sara se había abusido de Agar. Sara había visto de que su hijo Ismael iba a recibir quizá la herencia. Primero dice, no, yo no voy a permitir que reciba la herencia. Y dice, échalo. Y ahora, no solamente eso, sino que ahora le estaba diciendo de que Abraham se levantó desde mañana y agarró pan y agua y lo dio. Estaba meditando y estaba pensando, ¿cómo es posible, hermanos, de que Abraham, teniendo tanta riqueza, solamente le haya ofrecido pan y agua nada más? Y leyendo un poco, hermanos, veía de que Dios había mandado, hermanos, a que Él lo iba a cuidar. De que en toda esa situación estaba la mano de Dios. De que Dios iba a actuar en favor de la vida de Agar. Pero quizás Agar sintió esta ingratitud de parte de Abraham y de parte de toda la familia. Y quizás muchas veces tú has sufrido una ingratitud en tu vida. Quizás has ayudado a alguien, pero quizás no ha sido, esta persona no ha sabido agradecerte. Y quizás fruto de todo eso, ahora tú ya no quieres saber nada de poder ayudar a nadie. Quizás has sufrido el peor de las ingratitudes. Y ahora tú dices, ya no voy a ayudar más. Y es que a veces la vida paga así, ¿verdad? Pero quiero decirte que ante Dios, lo que tú haces es de mucho valor. Porque la Biblia dice de que debemos de cuidar y velar por aquellos necesitados.
Y más aún, Santiago dice, la religión pura y sin mancha, inmaculada, es aquel que se ocupa de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados. Si en algún momento te han pagado mal, hermanos, si en algún momento han sido tan ingratos contigo, déjalo en las manos de Dios. Y también para Dios todas las cosas que tú has hecho no pasan desapercibidos. Quizás Agar estaba siendo expulsada desde el lugar donde vivía Abraham, con solamente agua y pan nada más. Pero para Dios todo esto no pasó desapercibido. Y Dios en su momento te da también tu recompensa. Y el otro punto que quiero tomar es de que cuando hay la crisis, a veces uno está desorientado y no sabe a dónde ir. Y en la parte que lo continúa, el versículo 21, 14 dice, y ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Y es que cuando estamos pasando momentos críticos en nuestras vidas, momentos de dificultades, momentos de pruebas, momentos de dolor, y más aún que quizás cuando vemos que es algo injusto, pareciera que estuviéramos sin un rumbo, pareciera que estuviéramos sin una dirección. Y a veces estamos como en un desierto. Y Agar se encontraba ahí. Quizás no sabía por dónde ir. Porque Abraham lo había despedido. Lo había dicho, chao, ya no te veré más. Y es en esos momentos en que quizás tú necesites el apoyo de alguien. ¿Cuántas veces tú has tenido que llorar amargamente? Y de repente querías encontrar una solución, pero no lo había. Buscabas quizás una solución por este lado, no hay solución. Buscas por esa otra puerta, tampoco. Buscas en ese otro lugar, tampoco. Y de repente al final te encuentras tan debilitado, tan abatido, y dices, estoy en un desierto. No sé a dónde ir, no sé a quién acudir. Y es ahí, hermanos, donde una persona necesita el apoyo. Cuando alguien te llama, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por problemas difíciles. No solamente lo escuches, no solamente le digas, hermano, amén, voy a orar por ti. No, esta persona necesita que tú le apoyes. Esta persona necesita que tú la abraces. Esta persona necesita quizás que tú la apoyes con una porción, ya sea económica o de afecto. Pero muchas veces somos tan religiosos en poder decir solamente, hermano, voy a orar por ti nada más. Esta persona está en un desierto, está abatido. Y tú solamente le dices, voy a orar por ti nada más. Hermanos, no sea solamente un religioso, sino también sea algo práctico para poder ayudar, para poder darle. En esos momentos, cualquier colaboración significa mucho, hermanos. Agar estaba en todo un desierto, no sabía por dónde ir. El otro punto es la crisis en medio de la escasez. En el versículo 15 dice, cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto. Qué situación más difícil para Agar, ¿verdad? Todo lo que le había dado a Abraham, aquella porción de agua en ese cuero, en ese obre, y aquellos pan se había terminado. Hay alguien que decía, podemos quizás estar sin comer, pero sin agua uno no puede vivir. Y más aún en el desierto, se deshidrata rápido. La calor en Palestina es sumamente fuerte. Hermanos, llega casi hasta los 40, inclusive más todavía. Imagínense en caminar en un desierto, cosa que en el desierto es árido y todo, y la calor enfoca mucho más. Y Agar estaba ahí, no tenía nada.
Ya se lo había terminado lo que era el agua y ya se había terminado lo que era el alimento. Y aquí Ismael, que no era un niño, ya era joven, aproximadamente ya tenía como unos 17 o 16 años. Estaba totalmente, dice, agotado y ya totalmente débil. Y es ahí donde Agar lo pone sobre un lugar para no verlo morir. Qué tremendo ha debido ser ver esa situación, hermanos. Una situación desesperadora para una madre. ¿Cuántos de ustedes, cuando se ha enfermado algún hijo suyo o algún familiar, pero más aún un hijo, cuántos de ustedes no han querido dar su vida para poder salvarlos? Yo me acuerdo muy bien en un momento cuando mi pequeño estaba totalmente mal y solamente con mi esposa nos agarrábamos de la mano. Pero en un momento yo decía, ¿por qué no me viene la enfermedad a mí? ¿Y por qué tiene que venir a mi hijo? Y ahora recién también entiendo cuando nosotros tuvimos que pasar en la familia muchas enfermedades. Y en una de ellas, cuando yo me enfermé, mi mamá tuvo que salir corriendo y decir, ¿por qué a mi hijo? La desesperación de los padres cuando ve esta situación, ya sea de enfermedad, de dolor, es tremendo. Y aquí Agar estaba viendo cómo su hijo estaba ya a punto de morir, totalmente deshidratado, sin nada. No tenía absolutamente nada. Y hay cuántas familias que se encuentran en este tiempo así. Es una pena cuando veo a veces algunas publicaciones, cuando dicen, ayúdenme, no tengo nada. ¿Cómo es que una persona tiene que humillarse ante los demás y tiene que decir, ayúdenme, mándenme por favor, aunque sea un pan o 2 panes, tengo unos hijos, tengo 2 hijos o tengo 3 hijos, no tengo nada. Y aparte que lo que da el gobierno no me ha llegado, no sé por qué. Y tú lo tienes todo. Pero quizás aún eso no somos agradecidos. Hay muchas familias que están pasando la peor hambre. Y tú que lo tienes todo, no eres agradecido. Y tú que lo tienes todo, tampoco puedes compartir con los demás. Hay muchos que prefieren que los alimentos, que las frutas, que las verduras se puedan estar ahí marchitándose, fermentándose, en vez de poder regalarlos, en vez de poder obsequiar a aquel que lo necesita. Hoy en esos tiempos de donde la iglesia debe mostrarse que realmente somos hijos de Dios. Agar no tenía nada. Su hijo ya estaba por morir. Y un padre o una madre puede hacer lo imposible por salvar la vida de sus hijos. Ese es el amor que uno tiene, no solamente de los hijos, sino de cualquier familiar. Agar estaba pasando la peor crisis, hermanos, viendo cómo su hijo se estaba desvaneciéndose, viendo cómo su hijo se estaba muriéndose ahí. Pero Dios es fiel. Cuántas mujeres, cuántas familias que luchan con todas estas situaciones. Quizás tú pasaste este tipo de crisis. Y si tú lo hiciste, yo sé que tú vas a entender mucho más mejor a aquellos que están pasando por estos momentos. Dios es fiel. Y por eso lo último que digo es la crisis. Pero en medio de la crisis está la bendición de Dios. Y dice lo siguiente en el versículo 19 al 20, dice, entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua
Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Dios escuchó el ruego de Agar. Cuando estaba viendo a su hijo ahí, ya a punto de morir, dice que Dios envió a su ángel y empezó a mostrarle un pozo que estaba ahí, para que lo pueda dar a su hijo Ismael. Muy bien, hermanos, ya para terminar, habíamos visto cómo Dios es fiel en sus propósitos y Dios jamás nos va a abandonar, aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad. Dios siempre va a estar ahí para poder protegernos, así como lo hizo con Ismael, así como lo hizo con Agar. Y la Biblia dice que después de eso Dios lo bendijo y fue, dice, un gran varón. Y tuvo una gran descendencia Ismael, aunque no estaba bajo los propósitos, pero fue heredor de Abraham y de Sara por desesperarse. Pero aún así Dios fortaleció y Dios bendijo a Ismael. Hermanos, aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestras dificultades, pero Dios es tan misericordioso que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Si tú estás pasando una crisis, hermanos, ten por seguridad que Dios te va a cuidar. Dios es el mismo Dios de aquellos tiempos, es el mismo Dios de ahora y es el mismo Dios que va a estar obrando de aquí a unos 100, por toda la eternidad, hermanos. Dios es y será por siempre su gloria y su misericordia en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre porque en tu amor y en tu misericordia tú nos muestras, Señor, que tú, Señor, estás pendiente de cada uno de nosotros. Aún, Señor, en medio de esa crisis, aún, Señor, en medio de esa dificultad, tú, Dios mío, obra, Señor. Tú, Dios mío, nos cuidas, Padre Celestial. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda, Padre, a cada uno de mis hermanos. Ayuda, Señor, a las familias que están pasando por problemas, por dificultades. Solo, Señor, en tus manos, Señor, nos encomendamos. Desde el principio hasta el final, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Señor, te pido también, Señor, que tú puedas obrar en este tiempo tan difícil, Señor. No sabemos cuándo va a pasar todo esto, pero tú tienes los tiempos, Dios mío. Gracias por todo. Amén. Hermanos, sigamos perseverando en oración, sigamos a través de este medio de la tecnología, de estas plataformas virtuales. No sabemos cuándo va a pasar todo esto, pero Dios tiene sus tiempos y va a llegar un momento en el que todos vamos a estar para poder abrazarnos, para poder reunirnos. Les extrañamos mucho, hermanos. También oremos por nuestro aniversario que ya se va acercándose, que sea de mucha bendición, hermanos. Quiero agradecerles a cada una de las familias que hacen todo lo posible para poder estar recibiendo el alimento espiritual. Que Dios los bendiga mucho, hermanos y hermanas, y que todo este tiempo haya sido de mucha bendición. Gracias, hermanos.